Buenas, bienvenidos. Empezamos con el primer tema que se trabaja en el curso de cálculo superior, que es el tema de secciones cónicas. Básicamente, bueno, les comento que este tema no es un tema propiamente del cálculo, sino que es un tema que pertenece a la geometría, pero que nos va a permitir en algún momento dar explicaciones e interpretaciones de diversas herramientas en el cálculo. Entonces, pues bueno, como hasta ahora de pronto no se ha trabajado en ninguno de los otros cursos, entonces vamos a hacer ciertos detalles durante las primeras 3 semanas del curso, perdón, las primeras 3 clases del curso que tienen que ver propiamente con este tema de secciones cónicas. Empezamos indicando desde un punto de vista geométrico que una forma de interpretar a las secciones cónicas es como la intersección entre un plano y un cono. Entonces, si yo agarro un plano y un cono, como se muestra aquí en las figuras, el cono se muestra en diferentes combinaciones. El cono se está resaltando con el color azul. Entonces voy a agarrar ese cono y lo voy a intersecar con un plano de diferentes formas. Las diversas intersecciones que surgen es lo que nos va a dar origen a las diferentes secciones cónicas. Por ejemplo, como este de aquí a la derecha, si yo agarro el plano e interseco al cono, de tal manera que el plano sea paralelo a las bases del cono, entonces es la intersección que me queda, es esta curvita que se ve en rojo y es lo que llamamos un círculo, ¿ok? Por ejemplo, algunos otros casos, si yo ahora meto el plano a intersecar al cono, ya de manera oblicua, o sea, ya no paralelo a las bases del cono, entonces la intersección que me va a generar va a ser una elipse. Ujú. Y así seguimos consecutivamente. Por ejemplo, aquí se visualiza también de manera oblicua, pero de tal manera que ya no cierra toda la figura, sino que lo que queda es ese trazo en rojo que se está resaltando acá. Este trazo es lo que vamos a llamar una parábola. Y si más bien el plano lo meto a intersecar de tal manera que sea perpendicular a las bases, entonces, de tal manera que paga la parte superior y la parte inferior. Entonces, este tipo de sección cónica es lo que vamos a llamar una hipérbola. Las hipérbolas tienen la característica, como vamos a ver posteriormente cuando ya la formalicemos, por el momento simplemente una introducción muy intuitiva. Entonces, la hipérbola tiene la característica que se compone de dos trazos, de dos ramas, decimos intuitivamente, a diferencia de la hipérbola que tiene, perdón, de la parábola que solamente tiene una rama. Entonces, en algún momento, por ejemplo, podemos hacer interpretaciones o explicaciones del tipo del por qué una hipérbola tiene dos ramas y una parábola solamente tiene una, y por qué no decimos que la hipérbola simplemente son dos parábolas. Bueno, vamos a hacer algunas explicaciones teóricas sobre la hipérbola que nos llegan a convencer que eso no es así. Una hipérbola no son dos parábolas. Ujú. Entonces, vamos a probar analíticamente que la hipérbola tiene, por ejemplo, asíntotas oblicuas y la parábola no. Eso es una diferencia sustancial que hace ver que en efecto la hipérbola y la parábola no son lo mismo. Bueno, y aquí ya se pueden visualizar otras combinaciones. De hecho, voy a apoyarme un momento en esta figura para explicarle que, por ejemplo, esto es un plano que es paralelo, que es perpendicular a las bases, ¿verdad? Pero ese plano, la idea es que no pase por el puro vértice del cono. Este punto es el vértice. Si yo el plano lo corro hacia la izquierda, de tal manera que me pase exactamente por este punto, la intersección ya no es una hipérbola, sino que la intersección lo que me va a quedar, eh, lo que me va a quedar en ese punto particular, lo que me van a quedar son dos rectas. Aquí cuesta un poco visualizarla, pero ya el corte lo que me va a quedar es, por ejemplo, una recta que pasa hacia la parte de atrás y viene ahora aquí por la parte del frente. Estoy tratando de usar, digamos, discontinuo para la parte de atrás y esto como para indicar que lo estoy viendo aquí en la parte del frente. Esa sería una de las posibles rectas. Hay otra que vendría por acá, ahora más bien continua aquí en el frente y discontinua en la parte de atrás.
¿ves? Continúa en la parte de atrás. ¿Ves? Ahí estoy asumiendo que estoy cortándolo con un plano. Vamos a buscar otro color. Que está cortando, voy de esta manera. Estoy como resaltándolo con colorcito verde para que tal vez se pueda visualizar un poquito mejor. Pero esa es la intención, que cuando el plano pasa exactamente de manera perpendicular a las bases, pero pasa exactamente por el vértice, ya el corte que queda son dos rectas, que son las que resalté con rojo y verde, y que quizás se visualiza un poquito mejor en esta figura de arriba. De hecho, aquí está en el puro centro. Este es el vértice del cono, este es el vértice, y lo que se está tratando de indicar en esta figura es que el plano que está resaltado en negro está cortando, y le voy a agregar aquí tal vez una línea que les clarifica más el asunto. La idea es que ese plano exactamente pasa por acá, pasa por el puro centro del cono. Eso es lo que está pasando. Entonces, la idea de esta figura es que el plano llega y corta exactamente en esta dirección, en el puro centro al cono. Entonces, cuando el plano hace eso, la intersección que queda, o sea, y sigue obviamente, ¿verdad? Él sigue en ese proceso para cortar en la parte de abajo. Entonces, la intersección entre el cono y el plano son estas dos figuras que se resaltan aquí en esos dos trazos que se resaltan en rojo, que son dos rectas. Ok, bueno, y el caso más trivial que nos hace falta es el caso particular cuando el plano interseca el cono solamente en este puntito, ¿verdad? En el vértice. Entonces, en ese caso particular, lo que vamos a decir es que tenemos una cónica, perdón, una sección cónica que se degeneró únicamente en un punto, ¿ok? Entonces, todos estos las vamos a ir estudiando en este tema. Esta parte que les estoy comentando es muy geométrico, es la parte geométrica en el cual podemos visualizar entonces la cónica como la intersección entre un plano y un cono. Ahora, inmediatamente usted tiene la duda, bueno, ¿y cómo se formaliza esto? Porque si yo tengo que justificar ciertas cosas, quiero tener ecuaciones y todo, entonces necesito tener lo que es la parte analítica. O sea, vamos a describir las cónicas a través de ecuaciones. Les comento entonces que las cónicas son la representación de un conjunto de puntos en dos dimensiones, ¿ok? Entonces, cuando usted habla de secciones cónicas, automáticamente está trabajando en dos dimensiones. Entonces, las cónicas, le repito, es un conjunto de puntos en dos dimensiones que van a satisfacer una cierta ecuación de segundo grado, o sea, una ecuación cuadrática en dos variables. En dos variables. Entonces, lo que yo les estoy mostrando en este momento es una ecuación cuadrática en dos variables. Hay en ese caso variable X y variable Y, ¿ok? Y de modo que vayamos avanzando en el tema, lo que vamos a ver son casos particulares de esa ecuación cuadrática en dos variables. Si quiero comentarles que las cónicas tienen diferentes ejes de simetría. Les comento, por ejemplo, que yo podría tener una figura, un caso particular como las que les acabo de contar. Yo podría tener una elipse. Esa elipse tiene un eje de simetría en esta dirección, que es prolongado en la parte de lo que vamos a llamar luego el eje mayor de la elipse. Y también vamos a tener un eje de simetría prolongado en la parte del eje menor de la elipse. Todo esto se va a formalizar. El punto es que una elipse tiene dos ejes de simetría. Entonces, lo que vamos a decir es que la cónica tiene rotación o no, dependiendo si los ejes de simetría son o no o paralelos a los ejes canónicos. Por ejemplo, si yo pienso que aquí tengo el eje Y y que el eje X está enrutado en la misma dirección de esta línea celestita en la página, entonces uno nota que en la figura este eje de simetría y el eje de simetría de arriba no son paralelos ni al eje X ni al eje Y. O sea, hay una cierta inclinación con respecto a los ejes. Entonces, lo que voy a decir es que
Una cónica como este presenta una rotación, ¿ok? Ella presenta una rotación. Entonces, como les decía hace un ratito, el tema que vamos a estudiar de secciones cónicas simplemente son una herramienta eh, para poder explicar cosas del cálculo. O sea, el objetivo aquí tampoco es hacerse experto en geometría. Esa no es la idea. Entonces, vamos a evitar este tipo de cónicas, no porque son dificilísimas y todo, sino porque necesitan un tratamiento aparte que se involucra mucho más tiempo. Y ese no es el objetivo. Es decir, que nosotros, para efectos del cálculo, si conocemos la teoría de las secciones cónicas sin rotación, es más que suficiente. ¿Ok? Entonces les comento que en la ecuación cuadrática, que es lo que les estaba explicando, el término que indica si hay rotación o no es el término mixto en el cual se mezcla la X y la Y. De hecho, si usted le pone atención a la ecuación cuadrática, aquí aparece el término cuadrático para X, el cuadrático para Y. Por aquí aparece el término lineal a X, este es el término lineal para Y, por aquí una constante, y este es el término mixto. Ese término mixto, que el mismo nombre lo dice, el término mixto está mezclando, en este caso, el término lineal de X con el término lineal de Y. Ese término es el que indica que hay una rotación, ¿ok? Entonces, con lo que les acabo de indicar, de que vamos a trabajar con cónicas sin rotación, ese término no va a aparecer, ¿ok? Este término para efectos del curso no va a aparecer. Entonces, justamente, si B es 0, es porque estaríamos frente a una cónica sin rotación. Y si B es diferente de 0, sí me va a generar eh, cónicas con rotación. Aquí en la parte de abajo, entonces, les agregué unas figuritas para que, bueno, para que los apuntes les queden bien completos sobre esto que acabo de indicarles. Entonces, si B es 0, le repaso la idea, si B es 0, no hay rotación. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de una elipse. Vea que ahí los ejes se mantienen ya sea paralelo al eje X o paralelo al eje Y. Aquí también es la misma historia, son cónicas sin rotación. Si B es diferente de 0, ya sería un caso como este, que es el que les estaba comentando, en el cual hay un cierto ángulo de rotación. O sea, lo que estoy queriendo decir ahí, por ejemplo, es que uno de los ejes está rotado alfa grados con respecto al eje X. Hay una rotación. Eso significa que va a ser una cónica cuya ecuación cuadrática tiene el elemento B diferente de 0. A mí me interesa las cónicas como la de arriba, que no tienen rotación. ¿Ok? En algún otro contexto puede ser que a usted le interese eso, pero bueno, ahí dependiendo de la necesidad que usted tenga más adelante, puede estudiar el tema por su cuenta. Por lo menos en el curso no lo vas a necesitar las cónicas con rotación. ¿Ok? Bueno, dicho eso, entonces vamos a repasar un concepto que es bastante conocido por usted del álgebra lineal o incluso desde que está uno en cursos elementales de matemática. Si yo tengo dos puntos, aquí tengo el punto A, B en dos dimensiones y tengo por aquí un punto X, Y también en dos dimensiones. Entonces, si yo quiero sacar la distancia entre esos dos puntos, el punto A, B y el punto XY, lo puedo ver como la norma del vector que une ambos puntos. Es una forma de medir distancia, es la más aplicada en general. Entonces, no es la única forma, pero es la forma más común. Y esto es lo que se llama la norma euclidia o la distancia euclidia entre dos puntos. Entonces, recuerden como les decía, de álgebra lineal o de cursos elementales, que si yo quiero calcular la distancia entre el punto A, B con X, Y, lo que se hace es restar las componentes X, que en ese caso sería la X, sería X menos A elevado al cuadrado más Y menos B elevado al cuadrado, que es la coordenada Y menos la coordenada Y, y luego raíz cuadrada. Esto es la norma euclidia. Es la norma euclidia y lo vamos a estar usando frecuentemente en el curso, ¿ok? Por lo menos en esta parte, ¿ok? Luego, vamos a trabajar con el concepto de lugar geométrico. Entonces, como yo voy a definir y como normalmente se pide en el programa,
la cónica no es la única forma de definirlas. Las cónicas se pueden definir como lugares geométricos o desde otro punto de vista que se llama usando la excentricidad de la cónica. En este caso particular vamos a usar el enfoque de los lugares geométricos. Y un lugar geométrico es simplemente un conjunto de puntos de tal manera que todos los puntos en ese conjunto cumplen una misma característica. Eso es la idea de un lugar geométrico. Entonces, es un conjunto de puntos en dos dimensiones, de tal manera que todos los puntos que estén en ese conjunto, todos tienen que cumplir una misma característica. Y para que ustedes me entiendan lo que es un lugar geométrico, eh, voy a hablar de un ejemplo muy famoso y muy sencillo. Entonces, pensemos en el caso particular que yo tengo dados dos puntos A y B. Esos, los puntos A y B que usted está viendo en pantalla. Entonces, lo que yo quiero, dados esos dos puntos, ya esos puntos están anclados, están fijos. Entonces, lo que yo quiero es buscar todos los puntos en el plano que cumplen una misma característica. ¿Y cuál va a ser la característica que voy a pedir en este momento? Voy a pedir que esté a la misma distancia de A y de B. Automáticamente a usted se le va a ocurrir un punto. Usted me dice, "Ay, profesor, eso está muy sencillo. Tire el segmento que une a A con B y párese exactamente en el punto medio. Si usted hace eso, eh, aquí más o menos a ojo, entendiendo que obviamente la idea es que sea el punto medio. Entonces, si esta distancia de aquí y esta distancia son iguales, ese punto B cumple la característica de estar a la misma distancia. Ese punto que dice, perdón, como en color morado, cumple la característica de estar a la misma distancia que A y de B. Pero no es el único. ¿Por qué no es el único? Porque yo perfectamente podría suponer que puedo construir otro punto por acá. Ese punto lo construí de la siguiente manera. Lo construía a ojo, pero en realidad no es de manera tan arbitraria. Lo que estoy pensando es en lo siguiente. Estoy pensando como si yo hubiera cerrado aquí un triángulo, pero no cualquier triángulo, un triángulo rectángulo. De tal manera que me queda entonces un triángulo rectángulo por este lado y me queda un triángulo rectángulo por este otro lado. Como usted puede ver, por la forma en que lo construí, esos dos triángulos rectángulos tienen una característica. Tienen la característica que este cateto que está aquí tiene exactamente la misma medida y este otro cateto que está aquí es compartido por los dos. Entonces, si yo tengo dos triángulos rectángulos con la característica que tienen los dos catetos con la misma medida, entonces, por el teorema de Pitágoras, las hipotenusas tienen que ser iguales. Eso implica entonces que ese punto verde, si yo tomo la medida de aquí a aquí y la medida de aquí a aquí, esas dos medidas van a coincidir también. ¿Ok? Entonces, ese punto verde también cumple estar a la misma distancia del punto A que del punto B. Y de ahí yo creo que ya la idea se entiende, porque usted me puede decir, ah, está sencillo. Entonces ahora yo lo que hago es seguir en el mismo juego, nada más que dibujar un rectángulo, un triángulo rectángulo que sea un poquito más grande. Es la misma idea exactamente, porque ahora nada más que construyo de aquí a aquí y construyo de aquí a aquí. Siguiendo exactamente la misma idea, nada más que ahora en qué estoy pensando. Ahora estoy pensando más bien en este triángulo que es un poco más grande, pero este cateto es compartido y el cateto de aquí abajo es el mismo de hace ratos. ¿Ves? Entonces vuelven a ser, es el que les resalté en el celeste, vuelven a ser dos triángulos rectángulos que cumplen, que los catetos tienen las mismas medidas. Entonces ahora las hipotenusas, que son estas, que les voy a resaltar en verde, esta de aquí, con esta de aquí, esas hipotenusas tienen exactamente la misma medida. Entonces ese otro punto vuelve a estar a la misma distancia que da que de B. Y si yo sigo en ese juego, entonces lo que se me va a formar es un conjunto de puntos, es un lugar geométrico que va a estar enrutado de esta manera y que yo sé que es súper conocido por ustedes. Ese lugar geométrico que lo voy a resaltar es una cosa como así, ahí más o menos a ojo.
ese lugar geométrico es lo que llamamos la mediatriz del segmento. Entonces, la mediatriz del segmento es un lugar geométrico, permítame aquí, que tiene la característica entonces que cualquier punto encima de la mediatriz, cualquiera, si yo tomo la distancia hacia A y hacia B y mido, esas dos distancias me dan iguales. Y bueno, por simetría, yo perfectamente podría hacer lo mismo para el otro lado. Entonces, es lo que les decía. Esto es un ejemplo de un lugar geométrico. El lugar geométrico en este caso sería la recta mediatriz, porque todos los puntos en esa recta cumplen la misma característica, tienen una característica común. ¿Cuál es la característica común? Que si mido hacia A y hacia B, la distancia es la misma, ¿ok? Entonces, yo voy a definir las secciones cónicas usando esta idea de los lugares geométricos. En particular, vamos a trabajar con la primera cónica, que es la circunferencia. Es la más sencilla de todas, la circunferencia. Entonces, la circunferencia, yo primero, esto sí es importante, primero necesito definir las herramientas iniciales. En este ejemplo que acabo de finalizar, las herramientas iniciales eran los puntos dados que son el A y el B. Y a partir de las herramientas iniciales, dije que la característica común iba a ser que todos los puntos tenían que estar a la misma distancia que de A y de B. Ujú. Y luego de ahí, entonces, de esas herramientas y esa característica ya surge el lugar geométrico. Entonces, en este caso particular, ¿cuáles son las herramientas iniciales? Que son los objetos dados. Necesito un punto fijo. Si yo voy a construir una circunferencia, necesito un punto fijo para usarlo como el centro de la circunferencia y necesito un radio dado que me va a permitir construir la circunferencia. Entonces, esas son las herramientas iniciales, son los objetos dados. Ahora, ¿cuál sería la característica común? Si ya yo voy a definir la circunferencia como un lugar geométrico, entonces tengo que decir qué característica tienen que cumplir todos los puntos en la circunferencia. ¿Y cuál es la característica común que usted conoce desde hace muchos años? Es que todos los puntos en la circunferencia tienen que equidistar. Equidistar significa estar a la misma distancia. Entonces, todos los puntos en la circunferencia tienen que equidistar del centro la misma distancia. En este caso sería la distancia A. ¿Ok? Entonces, entonces, yo aquí tengo el centro, ujú, que es el H, K. Tengo dibujado aquí el radio. Y esto sería un punto arbitrario en la circunferencia, un punto X, Y arbitrario, pero lo que cumple ese X, Y cumplen todos los demás, que son los que les estoy resaltando en rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos puntos que están en rojo, que le puedo resaltar algunos más, todos ellos, si yo mido la distancia al centro, me tiene que dar A. Entonces, esto que queda en rojo, compuesto por esto que resalté aquí en rojo, es lo que vamos a llamar el lugar geométrico que se conoce como la circunferencia. Ningún punto adentro, digamos, yo no podría pensar un punto que está aquí, no, ese ya no, ese no está en la circunferencia. Un punto aquí adentro, no, no está en la circunferencia. Ni siquiera el centro. O sea, el centro no forma parte de la circunferencia. El centro es una herramienta necesaria para construir la circunferencia, pero el centro no forma parte de la circunferencia, porque no cumple con la característica del lugar geométrico. Si yo dijera que el centro es parte de la circunferencia, estaría equivocado, porque si yo calculo la distancia del centro al centro me da 0. Y la idea es que un punto en la circunferencia, si yo calculo la distancia de ese punto al centro, la distancia me tiene que dar igual al radio, que en este caso lo estoy llamando A, ¿ok? Entonces le insisto, el centro no forma parte de la circunferencia. Entonces, ¿qué sería la circunferencia? Véalo ahí en la parte de la derecha que se la estoy escribiendo usando la notación de conjuntos. ¿Qué es lo que dice ahí? Aquí lo que dice es que la circunferencia C está compuesta por todos los puntos en R2, o sea, todos los P que pertenecen a R2, tal que la distancia
Esto se lee así, vea. La distancia de P a O, donde O es el origen, el origen, no, perdón, el centro, que le llamé O. La distancia de P a O me tiene que dar exactamente A. Me tiene que dar exactamente A. Entonces son todos los puntos tales que la distancia de ellos al centro me da exactamente A. ¿Ok? Entonces ya esto es una descripción a través de conjuntos de lo que es una circunferencia. Y a partir de esta interpretación, de esta forma de describirlo ya con conjuntos, podemos ya construir algo que es conocido por muchos de ustedes, ¿verdad? Pero lo que estoy es tratando de contar la historia completa. Eso que está ahí me permite construir la ecuación de una circunferencia. ¿Ok? Entonces, esto sería lo siguiente, sería la distancia. Vean que el punto P tiene coordenadas X, Y. El punto O tiene coordenadas H, K. ¿Ok? Entonces, si yo calculo la distancia de P a O, entonces la distancia de P a O, de acuerdo con la fórmula de distancia, sería la raíz cuadrada de la coordenada X menos la coordenada X sería X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado, que es la Y menos la Y elevado al cuadrado, y esta distancia sería igual a A, que es lo que está diciendo aquí arriba, ¿verdad? Que la distancia tiene que ser igual a A, ¿ok? Entonces, si yo agarro esta última igualdad que acabo de deducir, me quedaría elevando al cuadrado, me quedaría que X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a A cuadrado. Y esto que está aquí es la ecuación cartesiana de una circunferencia. Esa es la ecuación cartesiana de una circunferencia con la característica que tiene el centro en H, K. Esto tiene el centro en H, K y el radio es A. ¿Ok? Entonces, eso se llama la ecuación cartesiana de una circunferencia de centro en H, K y de radio A. Así que lo que yo espero es que si usted se topa una cuestión como esta, qué sé yo, como X más 1 al cuadrado en 2 dimensiones, ¿verdad? Esto es un ejemplo en R2. En todo momento, cuando estamos en cónicas, estamos metidos en R2, en 2 dimensiones. Este tipo de ecuación, si yo la interpreto en una dimensión mayor, como en 3 dimensiones, entonces ya la gráfica va a ser otra cosa, como le voy a explicar más adelante en el curso. Por el momento estoy en 2 dimensiones. Yo le indico cuando salgo de 2 dimensiones. Todo el tema de cónicas es en 2 dimensiones. Ok, entonces si usted se topa X más 1 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual a 9, yo inmediatamente espero que usted tenga la capacidad de ver eso y decirme que esto es una circunferencia centrada en, ¿verdad? Y de radio, que me diga cuánto es. Entonces, si yo interpreto la ecuación de abajo con la de arriba, lo que yo noto es que el h sería menos 1 para que me quede x menos h. Y si más bien comparo este término con este, entonces ahí sí es más evidente que el acá tendría que valer 2. Entonces, el centro de esa circunferencia es en el punto menos 1,2 y el radio, vean que esto es un 9, ¿verdad? Entonces, lo que significa es que este a cuadrado, para que coincida, entonces el radio, el a, tendría que ser 3, ¿ok? Entonces, tiene radio 3. Yo necesito que usted interprete que eso es una circunferencia centrada en el menos 1,2 y de radio 3. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, eso es exactamente lo que les acabo de contar. Si gusta, aquí tenía un adicional escrito, pero para no perderlo, me gustaría ponerle aquí que este es el resumen de lo que les acabo de explicar.
Ese es el resumen. Esa ecuación lo que está diciendo es la ecuación cartesiana del círculo centrado en h, k y de radio a. Quiero hacerles un comentario. Yo sé que a nivel de secundaria se hace mucha distinción en que la parte exterior, o sea, el borde se llama circunferencia, y si yo agarro la circunferencia y le agrego toda la parte interior, todos los puntitos que tiene por dentro, entonces esto se llama circunferencia. Esto se llama circunferencia y esto se le llama círculo, o sea, cuando uno interpreta la parte interior. A nivel de secundaria, así es. Lo que pasa es que esa diferencia en realidad no tiene ninguna importancia práctica. Cuando ya uno se pasa a cursos avanzados de matemática, uno no usa el término círculo para hacer referencia a los puntos interiores, uno usa otro tipo de terminología. Entonces, esa diferencia es algo que, como les digo, no tiene ninguna importancia. Entonces, lo que vamos es hacer un convenio, que yo cada vez que diga círculo o circunferencia, es un convenio propiamente para mí, ¿verdad? Si yo digo círculo o circunferencia, me estoy refiriendo a la circunferencia. O sea, yo voy a ver en este curso como que círculo y circunferencia fueran lo mismo. Eso yo sé que técnicamente podría ser que alguien diga que está mal, pero créame que eso no tiene absolutamente, hacer esa distinción no tiene ninguna importancia, porque si yo quiero referirme a la parte interna de la circunferencia, a los puntos interiores, en otro curso usaría otra terminología. Digamos, yo lo que hablaría es de un disco abierto o un conjunto abierto. O sea, utilizaría otra terminología, no diría círculo. Entonces, hice esa aclaración porque vea que aquí yo escribí la ecuación cartesiana del círculo y arriba yo escribí circunferencia. Entonces, cuando yo escriba círculo en este contexto, básicamente lo estoy viendo como sinónimo de circunferencia. Entonces, le estoy haciendo la nota aclaratoria para que no haya ningún tipo de confusión en esa línea. Y si usted es muy purista, que usted dice, yo quiero decirlo como lo aprendí en el colegio, pues entonces refiérase en todo momento como circunferencia. Eso ya es gusto suyo, pero hago la salvedad por aquello que en algún momento yo diga círculo y me estoy refiriendo a la circunferencia. Ok, bien, entonces dicho eso, bueno, voy a detener aquí este video y voy a empezar ya un video aparte que trate sobre la siguiente sección cónica, que es la parábola.